Bueno, como dijimos, íbamos a optimizar nuestro código, ¿ya? Y vamos a hacerlo un poquito mejorado, por decirlo así. El método dice implementar un método que indique si todos los elementos del vector son iguales. Ya vimos en el anterior video una forma de hacerlo y este video se encarga de mostrarnos una segunda forma. Comenzamos nuestro vector de dimensión 4 o longitud 4, 4 elementos cargados, ¿listo? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a recorrer el vector. Vamos a tomar el primer elemento de acá, ¿ya? Tomamos el primer elemento y vamos a ir recorriendo el vector. Pero ya no vamos a preguntar si este elemento de acá es igual a todos los demás, sino vamos a preguntar si es distinto, ¿listo? O si no es igual, que vendría siendo lo mismo. Para ello también vamos a utilizar una variable de tipo boolean o booleano, ¿ya? Esta variable solo recibe valores como true or false, verdadero o falso. Son algunos pequeños trucos que nos ayudan para algunas resoluciones de ejercicios, para optimizar código y demás. Cada quien decide utilizarlo de la mejor forma que lo vea. Se puede utilizar en muchos algoritmos, ¿ya? A ver, comencemos. Tomamos el primer elemento inicial vamos a decir, ¿ya? Y vamos a inicializar nuestra variable de tipo booleano. Le vamos a llamar switch. Yo le puse SW, que hace un switch. ¿Listo? Y la vamos a inicializar en true. Vamos a asumir que todos los elementos del vector son iguales. Por lo tanto, vamos a preguntar si el elemento inicial, el primer elemento, es distinto al resto de los elementos del vector. ¿Ya? Entonces comencemos recorriendo el vector. Decimos, este elemento es distinto a este elemento, no es distinto. Entonces sigue, este elemento es distinto a este elemento, no es distinto. Sigue, este elemento es distinto a este elemento, no es distinto. Entonces sigue, se aumenta, ubican, no ve que se aumenta la posición, se aumenta pos, se incrementa en 1 y ahí es 4 y sale del for. Y una vez sale del for, pregunta, si el switch SW es igual a true, entonces vamos a escribir en pantalla o va a mostrar en pantalla el mensaje que diga todos los elementos del vector son iguales. Yo le puse así para que no se vea muy largo, ya en el código para mostrar ya lo vamos a ver cómo lo vamos a poner, ¿listo? Esto es el caso en que todos los elementos del vector son iguales. Ahora vamos a hacer la prueba con un caso donde no sean iguales todos los elementos. Tenemos también un vector de longitud 4, ahí está, 4 elementos, no todos son iguales, a simple vista lo vemos. Entonces comenzamos con la misma dinámica de hace un momento. Tomamos el primer elemento inicial vamos a decir, inicializamos nuestra variable switch de tipo boolean, lo inicializamos en true, hasta ahí todo bien, y comenzamos. Este elemento de acá, ¿es distinto a este elemento? Sí es distinto. Entonces, si se hace distinto, o sea, si es distinto, el switch cambia a falso. Se pone false. ¿Ya? Y vamos a mostrarle qué sucede realmente. En lo que estamos recorriendo el vector, tenemos una condicional ahí al medio. ¿Ya? ¿Cuál es la condicional? Es esta de acá. Decíamos, si el elemento inicial es distinto al elemento del vector en la posición post, en este preciso momento es el elemento 1 y en la posición 1. Decíamos, 8 es distinto de 1, sí es distinto, entonces si es distinto, hace lo que está dentro del if, del si. Listo, ¿qué dice? El switch cambia a falso, ya está, cambió a falso. Mostramos un mensaje que diga, no todos los elementos del vector son iguales y ejecuta un break. Break es una instrucción la cual corta el ciclo del algoritmo, o mejor dicho, el ciclo de un bucle. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que llegado aquí y escribí break, entonces ya no recorre el resto del vector. Se corta ahí y sale del vector.
¿ya? Y una vez que sale, ¿qué sucede? Hace la misma pregunta. Switch es igual a true, pero switch es falso. Entonces no hace nada y termina el algoritmo. Vamos a verlo cómo está el código. ¿Ya? Ya sabemos, es un método de tipo público, ¿ya? Es un procedimiento, por eso está void, y le llamamos elem iguales 2, porque en el anterior video era elem iguales, ¿ya? Que decíamos, declaramos una variable n de tipo entero que es igual a la longitud del vector, ¿ya? Si cargamos un vector de 4 elementos, aquí va a ser 4. Tomamos el primer elemento del vector, entonces va a ser b0. Declaramos la variable switch de tipo bool o boolean y va a ser igual a true, lo estamos inicializando con el valor de true y comenzamos a recorrer el vector desde la posición 1 porque ya tomamos el primer elemento, ¿no ve? Entonces, ¿qué decimos? Si la posición 1, o sea 1 es menor que 4, y así ya sabemos cómo recorre esto y mostremos cómo funciona nuestra prueba de escritorio. Tenemos nuestro clásico ejemplo de vector y nuestro tablerito de la prueba de escritorio. Decíamos que n es igual a 4, EI es B0, el elemento del vector en la posición 0 es el 8, ahí está. Switch es igual a true, ahí está, true. Y comenzamos a recorrer el vector desde la posición 1, ¿listo? Decimos, 1 es menor que 4, sí es menor que 4, por lo tanto hace lo que está dentro del for. Preguntamos, elemento inicial 8 es distinto de bpos. ¿Qué es bpos ahorita? En la posición 1. ¿Qué elemento hay? En la posición 1 está el 9. Ahí está. ¿En qué quedamos? EI, elemento inicial, ¿es distinto a bpos? Sí, es distinto. Por lo tanto, hace lo que está dentro del if. Switch se vuelve falso, ya está. Mostramos un mensaje que dice no todos los elementos son iguales. Ya lo puse ahí porque no alcanza la pantalla, ¿ya? Y tecleamos un break. Pusimos un break aquí y se cortó el recorrido del vector. O sea, lo dejó hasta aquí, ¿no ve? Llegó al 9 y lo cortó. Break sale directamente del for y pregunta, switch es verdadero, switch está en falso. Entonces, como es falso, no hace esta instrucción y ahí sale y termina el código. Vamos a ver cómo vamos a implementarlo. Este mismo código lo vamos a llevar a C#. Ahí vamos. Como vemos, aquí está abierto ya nuestro proyecto. Ya sabemos cómo es toda esta parte, así que si es que se perdieron un poquito, recuerden, pueden ver los videos desde el comienzo. Ya están todos los métodos. Aquí está la clase arreglo. Aquí implementamos todos nuestros métodos desde la clase arreglo y los métodos básicos como cargar, mostrar, el constructor, todo eso y todos los elementos que hicimos. Y program.cs, aquí probamos todos nuestros métodos. Voy a comentar esto de aquí y decimos, a ver, voy a copiar esto que dice implementar un método que nos indique si todos los elementos del vector son iguales. Ya, le doy pegar y voy a poner entre paréntesis segunda forma. ¿Listo? ¿Qué dijimos? Public void elem iguales 2. Abrimos y cerramos llaves. Int n va a ser igual a b.length. ¿Qué pasó ahí? Ya teníamos que elemento inicial iba a ser igual a b0. Teníamos también, no, eso nomás por valores enteros. Ahora, bool. A ver, este de acá qué es. Parece que es lo mismo. Lo vamos a probar después en otro video del otro. ¿Ya? Decíamos bool switch igual a true.
y comenzamos el recorrido del algoritmo, del recorrido del vector, mejor dicho. In post ya conocemos esta parte de memoria, lo vamos a recorrer desde la posición 1, o sea, desde el segundo elemento, porque ya tomamos el primer elemento. Decimos post menor que n, y post más. ¿Qué decíamos aquí? If, si el elemento inicial era distinto de lo que había en bpost en ese momento. Si es distinto, tenía que hacer una serie de instrucciones, ¿no ve? ¿Qué instrucciones tenía que hacer? Primero, cambiaba el switch. El switch se pone en false. Segundo, tenía que mostrar un mensaje. Console.writeLine. Directamente el mensaje que dice: no todos los elementos del vector son iguales. Y después de ese mensaje teníamos un break. Que dijimos que era el break. Era un código que cortaba el ciclo de un bucle. ¿Ya? No iba a recorrer todo el vector, ¿no ve? Y aquí finalmente preguntamos si switch es igual a true. Y si es igual a true, mostraba otro mensaje. Console.writeLine. Y esto recuerden que se ejecuta, esta instrucción que estamos escribiendo, se ejecuta cuando todos los elementos son iguales. ¿Ya? Entonces el mensaje es: todos los elementos del vector son iguales. Ahora, si como estamos iniciando, así consultamos, pero ya después tal vez lo vean que se puede poner directamente así. ¿Ya? Igual funciona. Eso sería todo el código. Ahora vamos a probarlo. Ya, a ver. Ok, aquí vamos a probar el método. Método que indica si todos los elementos del vector son iguales. Parte 2. ¿Cómo es? Segunda parte, o segunda forma, ¿no? Ya. B punto lm iguales 2. Probémoslo. Iniciar. Primero vamos a probarlo con un vectorcito de elementos que tenga todos los elementos iguales. ¿Ya? ¿Qué tal? Este. Y dice: todos los elementos del vector son iguales. ¿Ya? Ahora lo vamos a probar con elementos distintos en el vector. Igual le ponemos longitud 4. Vean, a pesar de que solo un elemento es distinto, dice: no todos los elementos son iguales. Ese era el caso, ¿no ve? El segundo era el distinto. Pero por si acaso, tal vez digan: no, puede fallar, tal vez un truco, solo el segundo lo pone. No. Le vamos a poner que el último sea distinto. A ver. 6, 6, 5. Ya, ese más. No todos los elementos son iguales. Ahora vamos a probar con el último. O sea, que el último sea distinto. Y dice: no todos los elementos del vector son iguales. ¿Ya? Eso sería por este video. Si tienen alguna sugerencia de código, tienen otra idea, porque no todos pensamos iguales. Tal vez a este nivel muchas personas sí pensamos igual, ¿ya? Pero conforme van avanzando la complejidad de los problemas a resolver,
vamos diferenciando mucho en la lógica. ¿Listo? Si alguien tiene alguna idea de cómo resolverlo, igual puede ponerlo ahí en los comentarios y puede servirnos para todos. ¿Listo? Nos vemos en el siguiente video.